¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas. Bien, jóvenes, vamos a hacer el tema de triángulos notables, la segunda parte correspondiente a lo que es las líneas notables, básicamente. Ya anteriormente habíamos visto lo que viene a ser los tipos de triángulos, ¿no? Las propiedades básicas. Entonces vamos a ver ahora lo que viene a ser las líneas notables. Muy bien, vamos a ver algunas recomendaciones previas antes de hacer el inicio de las clases. En este caso, ten en cuenta lo siguiente. Bueno, en esta situación tenemos que tener en cuenta lavarse las manos por unos 20 segundos. Recuerda, siempre que agarremos algo, cogemos algo, mantener la higiene siempre en cada momento. Y no te olvides organizar tus horarios para que puedas repasar tus cursos. En este caso, ten en cuenta que de forma virtual vamos a tener los cursos de forma diferente. Entonces hay que programar nuestros horarios para que tengamos que repasar y practicar también, ¿sí? Muy bien, vamos a iniciar el tema de líneas notables viendo o repasando rápidamente algunas propiedades que ya se han hecho anteriormente. En este caso vamos a recordar los teoremas principales, los teoremas básicos que tienes que saber. En el teorema 1, por ejemplo, puedes observar, indica la suma de ángulos internos es igual a 180. El teorema 2, recuerda, es la suma de externos 360. ¿Ya? No te olvides, suma de ángulos externos es 360. Ahora, siguiente teorema tiene que ver con los ángulos internos con un externo. En este caso, por ejemplo, vamos a señalar que x es la suma de alfa y teta. Dos internos me da un externo. En este caso, por ejemplo, para y, estos dos internos de abajo me daría el y que está arriba. ¿Ya? No te olvides. ¿Ah? Teorema número 3. Sumo dos internos, me da un externo. ¿Sí? Sumo dos internos, me da un externo. Muy bien. A ver, recordemos el siguiente teorema también. No te olvides, teorema relacionado con los lados. En este caso, uno de los lados, A por ejemplo, es mayor que la diferencia y a la vez es menor que la suma. ¿Sí? Este A es mayor que la diferencia y menor que la suma. No te olvides. Teorema 4, estamos repasando rápidamente. A ver, el siguiente teorema, en este caso, el lado, por ejemplo, vamos a relacionarlo con el otro lado. Entonces, para ello comparamos. Vamos a comparar alfa es mayor que omega, si, solo si, A es mayor que B. Este teorema llamado teorema de correspondencia. A mayor ángulo que se observe, mayor lado se debe oponer. ¿Sí? Ese es el teorema de correspondencia. No te olvides, teorema de correspondencia. Y acá tenemos una propiedad más. Bueno, es una propiedad muy particular. La suma de los ángulos en esta figura que se conoce como la estrella de 5 puntas, la suma de sus ángulos es 180. Entonces tenemos esta última propiedad que se puede demostrar utilizando, por ejemplo, esta figura de aquí y esta de acá. Con estos dos se puede demostrar fácilmente. ¿Ya? Entonces, estos son para recordar. Esto ya se ha hecho anteriormente. Esto ya se ha hecho. Entonces, vamos a tenerlo en cuenta para el tema que vamos a ver el día de hoy, que se llama, recuerda, líneas notables. No te olvides. ¿Ya? El tema se llama líneas notables. Muy bien. Veamos a la primera línea notable. Dice Sevillana. Es el segmento que une un vértice con un punto cualquiera del lado opuesto o su prolongación. Profe, ¿cómo es eso? Ya, a ver, veamos aquí un gráfico para que puedas darte cuenta. Triángulo ABC, mira la línea PP. Triángulo ABC, mira la línea BP. ¿Qué se puede notar? Que se ha trazado una línea adentro y se ha trazado una línea afuera. Esa línea se llama sevillana. Esta también se llama sevillana. Para poder diferenciarla,
esta, como está fuera de la figura sombreada, se llama Sevillana exterior. No te olvides, esta se llama Sevillana exterior. ¿Ya? Exterior. Profe, ¿y esto cómo se llama? Bueno, esta se llama Sevillana interior o simplemente a veces le llaman sevillana nada más. ¿No? Entonces, una sevillana es una línea que ustedes puedan trazar. Profe, ¿siempre se traza desde el vértice B? No, puede ser de cualquiera de los tres vértices. Puede ser de C o de A también, no hay problema. Veamos los casos particulares de esta sevillana. ¿Cuáles son los casos particulares? Por ejemplo, la mediana. La mediana es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Aquí esta sevillana, por ejemplo, ha llegado al lado AC, pero no estoy diciendo si serán iguales o diferentes, no se sabe. Pero en el caso de ser una mediana, ahí ya cambia. ¿Qué es lo que va a cambiar? Mira, lo que va a cambiar es lo siguiente, que esa línea, cuando llega a la línea, ese puntito es la mitad. Por eso aquí ustedes pueden ver las marcas iguales. ¿Ya? Ahí pueden poder ver esto. Esta marca es igual a esta marca. ¿Eso por qué? Porque es una mediana, no te olvides, es una mediana. Entonces acá se puede leer claramente BM mediana relativa al lado AC. ¿Por qué dice, profe, relativa al lado AC? Porque ahí llega la mediana. Si yo hubiera trazado hacia este costado de acá, entonces sería mediana relativa a BC. Si es que hubiera estado así. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces ya sabemos que es una mediana. Divide a su lado donde llega en dos partes iguales. Siguiente línea se llama altura. Dice, es el segmento perpendicular a un lado, trazado desde el vértice opuesto a dicho lado. El pie de la perpendicular pertenece a la recta que contiene a dicho lado. A ver, profe, ¿cómo es eso? Ya, a ver, veamos el dibujo. Vamos a ver tres dibujos para que puedan entenderlo mucho mejor. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, tienes el triángulo ABC. Este es un triángulo acutángulo. Recuerda, eso también se ha hecho ya en las clases anteriores. Triángulo acutángulo, ángulos internos menores a 90 grados. Si el triángulo es acutángulo, la altura, esta línea es la altura. Esta línea es la altura. Este puntito H le llaman pie de la perpendicular. Es donde está el puntito H. Eso se llama pie de la perpendicular. Entonces, en un triángulo acutángulo, observa que la altura, esta altura, mira, es dentro de la figura. Pero ¿qué pasa en esta figura? Este es un triángulo obtusángulo. Ustedes pueden observar que si yo trazo del vértice B, la altura ya no está dentro, ¿ves? Está afuera. Eso es lo que puede suceder en un obtusángulo. Ah, profe, o sea que en un obtusángulo todas sus alturas están afuera. No, solamente dos. Hay una que está dentro. ¿Cuál es la que está dentro? La que se trace de A. Si tú trazas de la altura desde este vértice A hacia arriba, o sea, en este caso hacia el lado BC, esa línea va a estar dentro. Pero esta desde B, como pueden observar, está afuera. Si yo trazo de C, también va a estar afuera. Tengo que prolongar esta y trazar una altura por acá. Y va a estar afuera. En el último caso, en el triángulo rectángulo, pueden notar que la altura coincide con el lado. Noten ese detalle muy importante. En un triángulo rectángulo, la altura coincide con el lado. ¿Ya? La altura coincide con su lado. ¿Sí? Eso deben tenerlo muy claro. ¿Ya? La altura coincide con su lado. No te olvides. ¿Ah? Altura coincide con el lado en un triángulo rectángulo. Muy bien. Siguiente línea. En este caso, la mediatriz, a diferencia de las líneas que acabo de mencionar, altura, mediana, sevillana, la mediatriz dice que es una recta. Si ustedes se dan cuenta, sevillano dice segmento, mediana, segmento, altura, segmento. Pero la mediatriz es una recta. ¿Es una recta qué? Es una recta perpendicular, dice, a un lado y que contiene al punto medio de dicho lado. A ver, con este gráfico lo vas a poder observar mejor. Ahí está. Mira el triángulo ABC. Mira que el triángulo tiene este lado diferente que este lado. Y mira que la línea mediatriz
divide a este lado en dos partes iguales. Y además observa que forma 90 grados. Esa es una línea mediatriz. ¿Ves? Profe, ¿no pasa por el vértice? No, no pasa. ¿Puede pasar? Sí. Ese es un caso particular que ya lo voy a mencionar justamente después. Pero podría hacerlo, pero vean que no siempre, ¿ves? Esa es la forma correcta de una mediatriz. Muy bien, veamos una línea más que nos falta ver, que quiere decir que es la bisectriz, por ejemplo. Ahí ya está. Dice, es aquella seriana interior o exterior que biseca. Profe, ¿qué significa biseca? Biseca significa divide. Divide al ángulo interior o exterior respectivamente. Biseca, recuerda, significa divide en dos partes iguales. ¿Ya? Eso significa bisecar. En este caso, veamos el gráfico para que se pueda entender a cuál me refiero. Ahí está, mira. Esta línea es la bisectriz, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque divide el ángulo en partes iguales. Entonces, biseca. Esa línea biseca. Ese se llama bisectriz interior, ¿sí? Esa línea se llama bisectriz interior. Veamos el otro caso. El caso de una bisectriz pero exterior. Ahí está el dibujo. Vean que la línea BD es una bisectriz exterior. Divide el ángulo en dos partes iguales. ¿Ya? Entonces no te olvides, en esa figura BD es bisectriz exterior. ¿Sí? Bien, veamos la observación. Ahí está. Esa es la observación que les comentaba. ¿Cuál es la observación? Que si el triángulo es isósceles, mira, triángulo es isósceles, la línea altura también es una mediana, es una bisectriz, es una mediatriz. Pero si el triángulo es isósceles, profe, y si no es isósceles, entonces no van a ser ninguna de ellas. Podría ser solamente una nada más de ellas, pero no puede ser todas. En un isósceles sí, esa línea puede ser cualquiera de ellas, altura, mediana, mediatriz, bisectriz. Pero, un detalle, esa altura tiene que ser hacia el lado diferente. ¿Te das cuenta? Porque estos son los dos lados iguales, este es el lado diferente. ¿Por qué tienes que ser al lado diferente? Porque si yo trazo la altura del vértice A hacia este costado, entonces esa línea no es bisectriz, solamente será una altura, nada más. Si yo trazo de C aquí una altura, solo es altura, ya no es mediana ni mediatriz. A cambio, si yo trazo así, en esta forma, hacia la base, este es el lado diferente, esa altura es mediana también, bisectriz también y mediatriz. Esa es la diferencia. ¿Ya? Esa es la diferencia. Muy bien, ahora veamos tres teoremas con respecto a la bisectriz, básicamente. ¿Ya? Vamos a ver los tres teoremas relacionados a la bisectriz, básicamente, en esta parte. Por ejemplo, el primer teorema nos indica que en un triángulo, dos bisectrices interiores, en este caso, como pueden ver acá, dos bisectrices interiores, forman el ángulo que mide X. Este X es 90 grados más la mitad de él, como pueden notar. 90 grados más la mitad de él. ¿Ya? Ese es el teorema con respecto a dos bisectrices interiores, no te olvides. Siguiente teorema. Ahí está. En este siguiente teorema, en estos dos siguientes, están dos bisectrices exteriores aquí. Dos bisectrices exteriores forman el X. Y ese X es 90 menos la mitad del que está frente a él. ¿Eh? El formado por las dos bisectrices exteriores era 90 menos, no te olvides, la mitad. Este era 90 más, cuando las dos están adentro. Si las dos están afuera, es menos. ¿Ya? En esta última es bisectriz interior, bisectriz exterior. El ángulo formado entre interior con exterior, este angulito es la mitad de él. Repito, este angulito interior con exterior es la mitad de él. Profe, y si yo lo quiero al revés, quiero formar al revés, ya bueno, el que está en el triángulo es el doble del que forman las bisectrices. Porque si este 2 lo pasas a multiplicar, entonces sería teta
igual a 2x, ¿no? O sea, ese sería el doble de x. Depende del problema, ¿no? Eso va a depender del ejercicio que ustedes vayan a resolver. Muy bien, veamos entonces algunos ejercicios para que ustedes puedan practicar y darse cuenta cómo se hace. Veamos ejercicios entonces, los siguientes. Problemas. Ahí está. Dice, en un triángulo acutángulo se traza la altura de H y se sabe que los ángulos BAC y BCA miden 52 y 40 grados respectivamente. Calcular la diferencia de medidas de los ángulos HBC y HBA. A ver, lo primero que tienes que recordar es que ¿qué es un triángulo acutángulo? Recuerda que triángulo acutángulo es un triángulo donde sus ángulos son menores a 90 grados. En ningún momento te dice isósceles. Entonces tú no tienes que dibujar un triángulo isósceles. Tienes que dibujar un triángulo de lados diferentes. No te olvides. Lados diferentes. Más o menos algo así. Ahí está. Observa que este lado es diferente de él. No son iguales. Ahora dice, vas a trazar la altura BH y los ángulos BAC, o sea, aquí BAC, aquí debe ir 52. BCA, aquí debe ir 40. Entonces vamos a ir ubicando los datos y la altura también. 52 es en BAC, no te olvides. El vértice que está en el medio manda. Por eso va aquí. Este C manda. Entonces aquí debe ir 40. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué más nos falta? La altura. Ahí está la altura, BH. ¿Te das cuenta? 90 grados, no te olvides. 90 grados, porque dice bien claro altura. Muy bien. ¿Qué nos piden? Calcular la diferencia de los ángulos HBC. Mira, HBC. Este angulito de acá. Entonces voy a darle una variable para saber qué es lo que debo calcular. Muy bien, vamos a darles las variables HBA y HBC. Ya está, listo. Alfa es HBA y teta es HBC. Entonces la pregunta, no te olvides, es la diferencia. Teta menos alfa. ¿Ah? Profe, ¿cómo sabe que es teta menos alfa y no al revés? Bueno, más o menos eso lo puedo intuir por el tamaño que pueden observar. Este ángulo se ve más grande que él, ¿no? Si es que yo lo he dibujado bien y está bien dibujado, ¿por qué? Porque este ángulo se nota que es más grande que él. Entonces el gráfico se observa también eso. Por eso más o menos uno también se puede dar cuenta. Muy bien, entonces vamos a calcular las variables. Por ejemplo, en BHC, o perdón, ABH, en este triángulo de aquí, la suma de estos dos internos, 52 con alfa, debe ser el 90, ¿no? Repito, la suma de dos internos me da el externo, es el 90. Y de ahí vamos a sacar el valor de alfa. Alfa en este caso, cuando pasa a restar al 90, es 38. ¿Eh? Y de la misma manera voy a hacer para calcular teta. La suma de teta con 40 debe ser 90. Entonces de ahí voy a obtener el valor de teta. Eso es en el triángulo del costado, en el BHC. Entonces el teta va a salir 50, ya que 50 más 40 da 90. Como pueden ver, ya tengo valor de teta y tengo el valor de alfa. Entonces ya puedo reemplazar en lo que me piden. En este caso la diferencia es 50 menos 38. Y eso nos da 12 grados. ¿Ya está? Y esa es la forma como se resuelve. Es muy importante que ustedes sepan el dibujo. Por eso es muy importante que ustedes aprendan a dibujar y trazar la línea que menciona. En este caso la menciona la línea altura. Entonces tienes que saber que es una altura. A ver, veamos el siguiente ejercicio, el siguiente problema. También observa que ese texto es su forma de texto. Hay que saber dibujar. ¿Ya? Hay que saber leer y dibujar. Dice, en un triángulo PQR se trazan las medianas PN y QN. Calcular la suma de los lados RQ y RP, sabiendo que QN6 y MP5. A ver, ¿cómo es esto? Primero hay que dibujarlo. Primero hay que dibujar. Ya sabes que no es isósceles, porque en ningún momento dije isósceles. Entonces vamos a dibujar
más o menos algo así. PQR. Dice bien claro, se trazan las medianas PN, o sea, de aquí debe ir una línea por acá, así. ¿Ya? Esa es una línea que va a ir. Y luego QM, ahí está, ¿ves? QM, esta línea QM y la otra línea PN. Recuerda que son medianas, no te olvides, ¿ya? Ellas son medianas. Ahí está para que no te olvides. Mediano. ¿Qué era una mediana? Recuerda, divide al lado en dos partes iguales. Al lado en dos partes iguales. Ya, vamos a colocar el dato numérico primero. QN, aquí él vale 6 centímetros. MP, aquí él vale 5 centímetros. Entonces sería de la siguiente manera. Ahí está, 5 centímetros y 6 centímetros. Pero recuerda que hemos dicho que esas líneas son medianas. Entonces, si él vale 6, él también debe ser 6. Si él vale 5, él también debe ser 5. ¿Por qué, profe? Porque es mediana, recuerda. Ahí está. 6 y este otro debe ser 5. Listo. ¿Qué es lo que te pide el problema? Recuerda. QR. Ahí está. O RQ, ¿no? RQ. Y RP. RP. Ah, y entonces está fácil, pues sí o no. Si solamente es la suma, entonces sumo. ¿Quién es QR? 12. ¿Quién es RP? 10. Entonces la suma de ellos es 22. ¿Ya está? Y esa sería la solución. Recuerda, es muy importante que sepas hacer el dibujo porque con ello sale la respuesta. Si tú no colocas bien los datos, no sabes qué es una mediana, es muy difícil que se pueda saber qué se suma. ¿Ya? Hay que tener en cuenta ese detalle. A ver, veamos otros ejercicios. Veamos otros ejercicios donde ya tienes dibujo. ¿Ya? Porque no todo es con escrito, también hay con dibujo. Y en este dibujo tienes que darte cuenta nada más. Es cuestión de darse cuenta. Dice el gráfico calcula X. Muy bien. Vamos a dibujarlo un poco más grande para que se pueda ver. Ahí está. Listo. ¿Qué es lo que ustedes deben notar lo primero? Que ellos dos son iguales. Recuerda que la pregunta es X, ¿ah? No te olvides. Noto que ellos dos son iguales. Y como está en un triángulo, entonces se trata de un triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales, por lo tanto debe tener dos ángulos iguales. Al frente de esta marca está el X. Entonces al frente de esta marca, acá, debe estar X también. No te olvides. Ah, ya. Ahí está. ¿Te das cuenta? Ahí está el X. ¿Ya está? Una vez que ya sabes que ese X se ha repetido por ser el isósceles, entonces vas a tener que recordar lo siguiente. Esta propiedad, no te olvides. Dije hace un momento que esta es la bisectriz interior y es la bisectriz exterior. Ese ángulo entre las dos bisectrices era la mitad del que está acá adentro. Pero dije que al revés, yo puedo decir el que está adentro, o sea el A, es el doble del que está afuera. También eso depende del orden como ustedes lo van a mencionar. Y para ustedes, ¿cuál es la forma más fácil de aprenderlo? En este caso, ¿por qué estoy haciendo observar o recordar esta figura? Porque me doy cuenta que esta línea que está aquí es bisectriz interior para el triángulo que está acá, el isósceles. Esta es una interior. Y me doy cuenta que esta línea, aunque no parece mucho, me doy cuenta que es una bisectriz exterior. ¿Cómo me doy cuenta que esta es una bisectriz exterior? Porque aquí hay beta y aquí también hay beta. Entonces, esta es una bisectriz interior y esta es una bisectriz exterior. O sea, es esta de acá. Por eso me doy cuenta. Ah, ya, entonces lo primero que hemos visto es el isósceles, no te olvides. Ahora utilizo mi propiedad, la que acabo de hacerles recordar. El 10 es como si fuera el X. Por eso es así, 10. Y el A es como si fuera recién el X, ¿no? Así, está cambiado el orden. Y eso va entre 2. Entonces ahí está facilito. X, ¿cuánto sería? 20. ¿Ya está? Y esa sería la solución. ¿Ya? Esa es la manera como se resuelve la pregunta 3. A ver, veamos la siguiente pregunta donde también tenemos a un gráfico. Dice, del gráfico calcule X. Ahí está, mira el dibujo. Ahí está el dibujo. A ver, vamos a agrandar un poquito ese dibujo. Ahí está. Mira, voy a hacer uso de la misma propiedad
¿Por qué, profe, la misma propiedad del problema 3? Porque me doy cuenta que esta es una bisectriz interior y esta es una bisectriz exterior. Ah, ya. Entonces, el ángulo entre esta línea con esta línea, el que está aquí, se puede obtener, ¿no? Eso se puede obtener. Voy a poner n. ¿Cómo se puede obtener ese n? Usando la propiedad que está acá. N sería igual a 90, 90, pero entre 2, ¿sí? Porque ahora el ángulo es 90, pues, y va entre 2. Ah, o sea que n vale 45. Y el triángulo rectángulo, noten eso, triángulo rectángulo, x más n debe ser 90, no te olvides. X más n debe ser 90. Ah, esto está fácil, pues, ¿no? Como n ya sé que vale 45, entonces x debe ser 45 necesariamente. X debe ser 45. Listo, y esa sería la solución de la pregunta 4. Muy bien, a ver, pasemos la página. Ahí está. Siguiente ejercicio. Mira, dice del gráfico calcula x. Ahí está. Hay otras letras también, pero quiere que calcules x. ¿Ya? Muy bien. Resolución. Ahora vamos a dibujar un poquito más grande la figura de la pregunta 5. Ahí está. Le estoy colocando algunos vértices para que te puedas guiar. Si ustedes observan el gráfico, esta línea que está aquí del vértice B es una bisectriz interior. Y del vértice A hay una bisectriz también interior. Entonces, si yo me doy cuenta que esas dos son bisectrices interiores, más o menos tengo que acordarme un teorema que ya se ha mencionado. A ver, no te olvides, el teorema. En este caso, un teorema que hemos mencionado es este de acá. Este es interior-interior. El ángulo entre las dos bisectrices interiores es 90 más la mitad. Ah, ya. Entonces, si yo a este le pongo n, porque justamente esta es la bisectriz interior y él también, solo que el gráfico ha sido girado. Este n sería el x. Y eso sería entonces 90 más la mitad de ¿quién, profe? Más la mitad de 40. Muy bien. Ah, ya. Entonces con ello vamos a calcular. Mira, dice la pregunta es x. En el triángulo ABC, n sería 90 más 40 entre 2. Este es 40. Entre 2 es la propiedad. Por lo tanto, n debe ser 110. Si el n vale 110, entonces aquí adentro, acá en esta parte, también debe ser 110. ¿Por qué, profe? Porque se llaman opuestos por el vértice, no te olvides. O sea, él también es n. Y en este triangulito de acá, a ver, en este triangulito de acá, ahí está, mira, se ha sombreado para que lo noten, ahí está, se ha sombreado, la suma de los ángulos internos, ¿cuánto tiene que ser? 180, muy bien. Entonces como n ya sabes que vale 110, de ahí va a salir el x, ¿no? Y el x sería 35, ya está. Esa es la forma entonces como se resuelve la pregunta 5. Muy bien, un problemita más. Dice, del gráfico calcule x. Ya está. A ver, ¿qué debemos de hacer en este problema, no? Bueno, a ver, vamos a dibujarlo un poco más grande para que lo puedan ver mejor. Listo. Tienen que darse cuenta de este detalle de la figura. Mira, esta es una línea bisectriz. Esta también es una línea bisectriz. Las dos son bisectrices. Pero, mira que lo que voy a hacer es alargar las líneas para que se forme una de las propiedades que hemos dado. En este caso, cuando yo alargo las líneas, se van a juntar y vamos a tener una letra que le voy a llamar n. En este caso, profe, ¿qué propiedad tengo que saber? Esa propiedad que hemos usado también en la pregunta 4 hace un momento. El ángulo entre las dos bisectrices, justo las que se acaban de formar al alargar esa parte, ese ángulo es como si fuera el x. Y el a es como si fuera el 40. Ah, entonces está fácil. Recuerda que la pregunta es x. Entonces decimos n será 40 entre 2. Por lo tanto, n vale 20. Y una vez que yo ya sé que n vale 20, aquí voy a hacer lo siguiente.
en este triangulito que se ha formado, la suma de dos internos me debe dar el externo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces sería n más 100 es igual al x. Como n ya sabes que vale 20, entonces solamente reemplazas y te dará que x vale 120. ¿Ya está? Y esa sería la solución. Esa es la manera. ¿Ya? Muy bien. A ver, veamos. En este caso vamos a tener los ejercicios para que ustedes puedan practicar en casa. ¿Ya? No te olvides, con los problemas que ya hemos hecho hace un momento, vas a poder desarrollar estos ejercicios que estamos proponiendo para que ustedes puedan ir desarrollando y practicando todos los teoremas que acabamos de mencionar. Como pueden ver, ahí las preguntas están mencionando la mediana, la pregunta de arriba se menciona la altura, ¿no? Aquí en la pregunta siguiente se menciona la bisectriz, ¿no? Entonces tienes que ir recordando las propiedades que hemos hecho. Por ejemplo, la pregunta 4 también es un teorema que hemos dado. Entonces, con estos ejercicios ustedes ya más o menos tienen que ir practicando. Cualquier duda pueden escribir, no te olvides, hacen la consulta de caso y no te olvides que tienes que seguir practicando, tienes que seguir practicando, ¿no? Cualquier consulta, cualquier duda, lo pueden hacer, ¿no? Escriben para absorber cualquier otra duda. Muy bien, eso sería todo. El próximo video, la próxima clase sería, en este caso, entraremos al tema de congruencia. Entonces vamos a ir avanzando de esa modo. Muy bien, jóvenes, eso sería todo. Hasta el próximo video.